Bueno, buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Alvarado Hernández, José Alejandro, Argueta Callejas, Jessica Noemí y por su servidora, Linda Carmona. Y les vamos a hablar acerca de lo que sería el orzuelo, chalación y dacrocistitis. Vamos a empezar hablando un poco sobre la anatomía y fisiología de lo que sería el párpado. Y pues la anatomía vamos a tener que el párpado es una estructura musculomembranosa este, que va a estar conformada por una parte superior y una parte inferior. Este, Esta va a estar formada por piel, músculo y tejido fibroso, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, y va a estar dividida en tres capas: una externa que va a estar formada por la piel, una interna que va a estar conformada por la conjuntiva tarsal, que ahorita vamos a hablar más adelante, y un borde libre, en donde pues se van a encontrar las pestañas. Y pues algunas de sus funciones van a ser proteger al ojo, perdón, y otra es producir la capa externa de lo que sería la película lagrimal, que ahorita la vamos a hablar un poquito más adelante. Es muy importante tener en cuenta que va a estar formada por ciertas glándulas que son muy importantes para entender la fisiopatología de las enfermedades de las que vamos a hablar. Vamos a tener que el párpado se va a dividir en dos labios, uno anterior y uno posterior. Y en el labio anterior van a haber dos tipos de glándulas: las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll, que las glándulas de Seyss van a ser unas glándulas sebáceas que van a estar asociadas a los folículos de las pestañas, y las glándulas de Moll van a ser glándulas sudoríparas que van a drenar igual en los folículos de las pestañas o directamente en el borde palpebral anterior de las pestañas, dependiendo de dónde se localice. Y en el labio posterior van a estar las glándulas de Moebomio, que van a ser glándulas sebáceas, que van a sintetizar lípidos, que van a formar la capa externa de la película lagrimal. Esta es muy importante, ya que se va a conformar por colesterol, lípidos y ácidos grasos, que van a permitir la formación de una capa hidrofóbica, que lo que le va a dar al párpado bueno, su fisiología es que le va a permitir que la lágrima no se evapore y pues permita la protección del ojo. Ahora, histológicamente, pues el párpado se va a conformar de diversas capas. La primera va a ser la piel, que va a ser una piel fina, donde se van a encontrar las pestañas en la superficie y las glándulas sebáceas y sudoríparas asociadas, que son las de Seyss y las de Moll. Después va a estar la capa celular subcutánea, que va a ser muy delgada, formada por tejido conjuntivo laxo, que va a ser fácilmente infiltrativa, ya sea por líquidos y pues ya sea por líquidos normales o por patológicos. Es muy importante porque pues estas capas van a poder darle un caldo para la formación de diversos patógenos que pues van a ser causantes de diversas enfermedades, como es el orzuelo. La capa muscular va a estar conformada por fibras estriadas que constituyen el músculo orbicular, una capa celular submucosa formada por tejido conjuntivo laxo, una capa fibrosa o fibrocartilaginosa que va a estar conformada por tarsos, que son tejido conectivo denso, y ligamentos anchos del párpado, y aquí es donde se van a encontrar las glándulas de Moebomio, y una capa muscular de fibras lisas que van a constituir el músculo palpebral superior y el músculo tanto superior como inferior, o también llamado músculo de Müller, y una capa mucosa que es la más profunda de las capas, que va a estar formada por la conjuntiva de lo que sería el ojo. Entonces vamos a hablar como tal del orzuelo, el orzuelo se define como una inflamación aguda de los párpados caracterizada dependiendo de la localización en externa o en interna. La inflamación externa va a estar afectando principalmente lo que serían los folículos pilosos, que van a ser las glándulas de Seyss y de Moll, y la inflamación interna pues generalmente va a afectar lo que serían las glándulas de Moibomio, que también se les llama como tarsales. El Meibomio, doctora. Meibomio, perdón, disculpe. Meibomio. Meibomio. Y el orzuelo externo pues generalmente pues va a estar en la superficie de la piel y en el borde libre de los párpados, y el orzuelo interno se va a presentar en la conjuntiva tarsal.
que ahorita lo vamos a ver más adelante en el cuadro clínico. En su epidemiología, pues no hay una incidencia exacta, pues porque no hay diversos estudios que cuantifiquen esta. Sin embargo, se cree que se presenta principalmente en niños y en la adolescencia debido a que son etapas de cambios hormonales. También se cree, bueno, se ha identificado que es un motivo de consulta muy frecuente. Los factores de riesgo que van a producir esta enfermedad generalmente son procesos inflamatorios crónicos y dermatológicos, como es la blefaritis crónica, la rosácea, diabetes mellitus, dermatitis seborreica, en inmunodeprimidos y en el embarazo. Su etiología principalmente es debida en un 90 a un 95% por Staphylococcus aureus y en segundo lugar por Staphylococcus epidermidis. En su fisiopatología, pues vamos a tener que va a estar va a estar implicada dependiendo de la glándula a la cual se le afecte, pero pues lo que va a ocasionar es una obstrucción en el proceso de drenaje de las glándulas debido a los factores de riesgo. Esto lo que va a ocasionar va a ser un atrapamiento de bacterias, en la cual la principal es el Staphylococcus aeru- eh, aereus, lo siento, y lo que va a ocasionar pues un proceso inflamatorio de tipo agudo. Dependiendo de la glándula implicada, pues se va a formar un absceso que va a ocasionar pues una inflamación, que esta glándula se encuentre distendida, que se indure y pues por lo tanto que provoque dolor a la palpación. Histopatológicamente va a haber una acumulación focal de leucocitos polimorfolucleares y de tejido necrótico dependiendo de la duración de este orzuelo. El cuadro clínico pues va a tener 3 síntomas cardinales que van a ser el dolor, la hiperemia y la inflamación, los cuales pues van a depender del tamaño del área inflamada. Ya vimos que dependiendo de la glándula implicada, pues se va a dividir en orzuelo externo y en orzuelo interno, y pues en el orzuelo externo pues va a estar localizada en un área discreta del párpado superficial, lo que puede llegar a ocasionar una pústula con eritema leve en el margen del párpado, que pues se va a poder visualizar como un punto blanquecino. Esta puede llegar a drenar espontáneamente por un material purulento y esta va a ser pues a través de la piel en la proximidad de la línea de las pestañas. Y el orzuelo interno, pues también va a producir inflamación. Bueno, aquí hay unas imágenes en donde pues se puede ver el punto blanquecino en el orzuelo externo y en la que sigue pues igual el punto blanquecino un poco menos localizado, pero aún se encuentra en lo que sería en el párpado superior. Y el orzuelo interno pues igual va a ocasionar inflamación, dolor y sensibilidad difusa. Esta generalmente va a estar más generalizado y por lo tanto no va a estar localizado y pues igual va a ocasionar un absceso inflamatorio, pero esta va a estar en la superficie de la conjuntiva posterior al tarso y pues en la exploración física lo que se hace es exponer la conjuntiva tarsal, en donde pues ya vamos a poder visualizar la pústula eritematosa como se ve en la siguiente imagen, que pues al exponer la conjuntiva pues ya se ve el punto blanquecino. Con respecto al diagnóstico, pues este es meramente clínico, no se requiere exámenes de laboratorio y pues no se recomienda el cultivo ya que pues no tiene un aporte diagnóstico relevante, ya que pues el tratamiento va a ser con antibiótico. Se dice que no se necesita tratamiento si esta remite, ya que puede remitir de forma espontánea con el drenaje del absceso y pues tiene una resolución de un plazo a 5 a 7 días. Sin embargo, pues se da ciertas recomendaciones no farmacológicas para limitar la diseminación de la lesión. Uno, pues muy importante es la higiene del borde palpebral. Generalmente se dice que sea con un hisopo de algodón con jabón neutro. Se recomienda lavar 2 veces al día, este, desde el principio y lo que se debería de hacer es realizar una presión en donde sería la lesión, sin dañar o sin provocar un dolor extremo en el borde palpebral con el hisopo.
Asimismo, pues se recomienda colocar compresas calientes de 3 a 4 veces al día por 5 a 10 minutos en el área de la lesión y pues lo que se hace con esta compresión, con estas compresas calientes, pues es permitir la drenación del contenido. Se dice que esta pues va a ser alrededor del tercer día y se tiene que orientar acerca del uso de cosméticos porque pues a veces esta también va a ser como un factor de riesgo para que pues no haya un completo drenado y por lo tanto no haya una resolución del orzuelo. Asimismo, se recomienda bueno, ya un tratamiento farmacológico en el cual van a haber ciertos fármacos que van a ser antibióticos tópicos, como la sulfacetamina, que es un coloide, igual antibiótico, el clorafenicol, la eritromicina, que estos van a ser más ungüentos, y pues estos igual se van a colocar en la lesión. Y los antibióticos sistémicos no son necesarios a menos que haya una enfermedad asociada. Y eh, con respecto al clorafenicol y a la eritromicina, que generalmente se utilizan en ungüentos, se recomiendan por la noche. Estos, las sulfacetaminas se recomienda 3 veces al día y los dos por 7, están recomendados por 7 días. Si no vemos una resolución, bueno, lo que se debería de hacer, pues es un drenaje por medio de una incisión horizontal sobre la lesión. Sin embargo, pues esta ya se necesita derivar a un especialista. ¿Alguna duda de orzuelo? A ver, doctora, pero no te entendí del tratamiento farmacológico. ¿Cómo le das cómo le das el antibiótico al paciente? Pues, bueno, yo leí que la sulfacetamina es un coloide, bueno, va a ser en gotas. Estas, se recomiendan 3 veces al día por 7 días. Y el cloranfenicol y la eritromicina van a ser igual ungüentos tópicos que van a ser recomendados por la noche porque no permiten una buena visualización en el día. Igual va a estar recomendado por 7 días. Bueno, acuérdense que los ungüentos no se deben de usar durante el día. Sí hay quien lo indica en el día, pero la realidad es que la visión se empaña muchísimo. Entonces, acuérdense que todos los antibióticos en gotas se deben de usar cada 4 horas y por lo menos, de 7 a 10 días. La única que se sale de ese esquema es la eritromicina. La eritromicina, comercialmente hablando, viene en unidosis y se pone en la mañana y en la noche durante 3 días nada más. Todos los demás antibióticos se deben de poner cada 4 horas por 10 días y si yo quiero reforzar el efecto, pues entonces le voy a completar con tratamiento por la noche con el ungüento. La realidad es que los orzuelos internos generalmente con las compresas drenan solitos. Entonces, drenan, drenan solitos con las compresas calientes. Y el tratamiento con el antibiótico pues nos va a ayudar a que madure más rápido y se quite el proceso inflamatorio más rápido. Lo podemos combinar con esteroide o no. Lo ideal es combinarlo. Ya viene la presentación combinada de sulfacetamida con dexametasona o cloranfenicol con dexametasona, tobramicina con dexametasona, ciprofloxacina con dexametasona. Cualquiera de esas podemos utilizar. Pero siempre que vayamos a usar colirios, a excepción de la eritromicina, es cada 4 horas, ¿sale? Síguele, doctora. Y bueno, pasamos con el tema de chalación, que pues es un tema muy cortito y es un poco parecido al de orzuelo. Chalación pues es la inflamación crónica de una o varias glándulas de meibomio. En general, esta va a ser secundaria a un proceso inflamatorio agudo que tiende a hacerse granulomatoso y puede ocurrir después de un orzuelo interno. Las lesiones que se van a presentar aquí pues son de tamaño variable, redondeadas, de superficie lisa y sin cambios de coloración o en cambios en el aspecto de la piel.
pero es importante mencionar que la piel en este caso se desplaza libremente sobre la tumoración, la cual pues va a estar fija. Y bueno, al invertir el párpado vamos a apreciar un cambio en la coloración de la conjuntiva tarsal y se puede observar en su superficie como cierta protusión. Ajá. La chalación pues se caracteriza por una zona de inflamación dura, no dolorosa a comparación del orzuelo. En los párpados superior o inferior, esta pues habitualmente está situada a la mitad del tarso y lejos del borde libre palpebral, con enrojecimiento e inflamación de la conjuntiva vecina. Eh, un chalación pues puede cursar de forma aguda con edema y eritema palpebral y también puede evolucionar a una forma de nódulo eh, que va a apuntar en sentido anterior hacia la superficie cutánea o también hacia la superficie posterior del párpado. Uh-huh. Eh, a partir de esto, pues también puede formarse un absceso, o es decir, un orzuelo interior dentro de la misma glándula de meibomio y pues a diferencia de un chalación, pues ya es doloroso. La que sigue, por favor. Ahora, respecto a los factores de riesgo, pues principalmente son la blefaritis, que esta sea crónica, rosácea, dermatitis seborreica, se ha visto más en pacientes inmunodeprimidos, en diabéticos, no se especifica exactamente en qué tipo de diabetes, pero pues en general diabéticos, y durante el embarazo. Uh-huh. Respecto a su fisiopatología, pues esta consiste en la obstrucción de las glándulas de meibomio con una inflamación resultante, fibrosis y la formación de un lipogranuloma. Todo esto gracias al material lipídico extravasado, pues ya que este es el causante de esa inflamación lipogranulomatosa. Revisé varios artículos y libros y fue la única explicación que se da sobre la fisiopatología de esta afección. Y bueno, en relación al cuadro clínico, pues ya mencionamos las características del nódulo, que va a ser de tamaño variable, con eritema localizado en la conjuntiva palpebral correspondiente y que puede ser secundario a un lipogranuloma amarillo y que, bueno, comparación del orzuelo, como les mencioné, este es indoloro. Entonces, pues nuestro paciente posiblemente va a llegar por la aparición de una bolita en el ojo, ¿no? La cual pues únicamente le va a causar problemas estéticos, porque de nuevo pues este no es doloroso. Sin embargo, sí, perdón. Prácticamente el chalación, doctora, es como la fase crónica del orzuelo. Un orzuelo que por alguna razón no respondió bien al tratamiento o no recibió tratamiento, se convierte en chalación, se forma un quiste alrededor de la glándula afectada y entonces nos da un nódulo indoloro, con móvil, de tamaño variable y que su contenido pues es un lipogranuloma, pero secundario a ¿cómo se llama? A un orzuelo, pues que no tuvo respuesta o bien que no recibió tratamiento. Seguimos, Sí, y doctora. la mayoría de estos pacientes pues llega porque les causa problemas estéticos, no tanto por dolor, o ya en caso de que pues sea de un tamaño más grande, porque ya tengan problemas de visión, que ya les obstruya la vista. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, respecto al diagnóstico, pues igual este va a ser clínico. Estas lesiones pues van a presentar un aspecto como semejante al de los orzuelos, hasta el punto en que a veces llegan a ser casi imposibles de diferenciar clínicamente. Todas estas lesiones
se deben descartar con el carcinoma sebáceo y por esto es importante que se realice un examen histopatológico. No es bueno, según la guía de práctica clínica, no es como tal el gol estándar para el diagnóstico, ni es el estudio que debemos enviar de rutina, pero sí se debe realizar en caso de lesiones recurrentes para descartarlo. Pues sí, doctora, realmente se hace solamente en pacientes con sospecha. Y eso también para descartar carcinoma vasocelular en los pacientes que tienen chalaciones recurrentes, adultos mayores en el párpado inferior. Lo primero que tienes que descartar es un carcinoma vasocelular de la piel. Entonces, esos pacientes lo que tienes que hacerles es la resección completa y enviarlo al patólogo. Pero pues si es la primera vez, un paciente joven que clínicamente te está diciendo pues que es un chalación, pues habitualmente no se manda a estudio, se manda a estudio cuando tienes la sospecha por las características clínicas del paciente o por la edad del paciente. Seguimos, doctora. Sí, únicamente cuando ya tienes la sospecha. Y bueno, si se realiza el estudio histopatológico de rutina y pues no encontramos datos de carcinoma, eh, en como va a estar, se puede decir normal, lo que vamos a encontrar es una inflamación lipogranulomatosa, perdón, con espacios claros que van a corresponder a los lípidos. Estos rodeados de células gigantes como de cuerpo extraño, la definen, células epiteloides, neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Igual vamos a encontrar una pseudocápsula fibrosa que puede llegar a rodear a veces la lesión. Y bueno, la guía de práctica clínica lo que nos dice para el diagnóstico es que debemos de encontrar un nódulo subcutáneo en el tarso que esté bien definido, elevado, no doloroso y que mida de 2 a 8 milímetros de diámetro. Que sea una lesión única o múltiple. Puede ser recurrente, puede drenar a través de la piel y algunas veces puede producir visión borrosa por un astigmatismo inducido por la misma lesión. Para concluir el diagnóstico clínico de chalación, pues se recomienda realizar una exploración palpebral en busca de masas nodulares, que a la palpación pues van a ser un poco dolorosas. Estas pueden tener una dimensión entre 2 a 8 milímetros de diámetro y que durante la eversión palpebral expongan un granuloma que de acuerdo al tamaño, pues como ya mencioné, puede generar astigmatismo. Y el diagnóstico diferencial de estas lesiones pues se hace con orzuelo externo e interno, quiste sebáceo de piel o carcinoma de glándula sebácea. Y la que sigue, por favor. Ahora, respecto al tratamiento, pues varía según la evolución de la lesión. Las lesiones agudas se tratan con compresas calientes para facilitar un poco la localización y el drenaje. Y los chalaciones crónicos son tratados con inyección intralesional de corticosteroides o drenaje quirúrgico. Las incisiones transconjuntivales verticales llegan a ser la opción más viable porque permiten una exposición adecuada de las lesiones y van a limitar el daño que se pueda producir a las glándulas de meibomio que se encuentren afectadas. Y bueno, respecto a las chalaciones pequeños, pues estos a veces remiten espontáneamente, pero igual se pueden extirpar mediante incisión y curetaje. Si se deja sin tratamiento, el chalación tiende a desaparecer en unos meses o incluso puede llegar a ser por años, pero pues como les decía, la mayoría de las personas acude porque pues es un problema más estético. Entonces, se puede optar por el drenaje y extirpación de este nódulo. Y si se opta por esto, pues se prefiere la vía conjuntival. Se realiza una pequeña incisión perpendicular al margen del párpado. Si esta se halla muy anterior, debe incidir con la piel.
de forma como paralela más o menos al margen de la lesión. Y bueno, ya al final pues debe de completarse el tratamiento con un raspado de la cavidad. Entonces, como resumen, el tratamiento más efectivo es la incisión y el curetaje. Sin embargo, pues la guía de práctica clínica también nos dice que debemos aplicar compresas calientes de 3 a 4 veces al día, de 5 a 10 minutos en el área de la lesión. También con estas compresas húmedas, pero que estén tibias, para que también no vayamos a ocasionar otra lesión, se puede aplicar antibiótico en ungüento. Esto para acelerar la curación. Sin embargo, como les decía, pues la mejor opción es la incisión y el curetaje. Igual nos recomiendan higiene del borde palpebral con un hisopo, pero que esta no vaya más allá de la unión mucocutánea. Igual nos dicen que se puede utilizar shampoo para bebé o una solución de bicarbonato, esto para el lavado, y que se debe de realizar creo que se salió mi compañera, es que dijo que empezó a llover en su casa, entonces que iba a tener unos poquitos de problemas con el internet, pero volvemos a compartir la presentación. ¿Alguien más que la pueda compartir, doctora? ¿Ya se ve? Ya. Ya. Sí, esperen ya nada más que se cargue. Ya. Como les decía, pues se recomienda lavar 2 veces al día, al principio de la aparición de esta lesión y ya después, conforme vaya mejorando, pues una vez al día. Igual como nos decía mi compañera Linda, eh, este, hablarle al paciente sobre el uso de cosméticos, de preferencia si se pueden evitar, pues mejor. Y como vimos que la dermatitis seborreica era un factor de riesgo para la aparición de chalación, pues la guía de práctica clínica nos recomienda que se utilicen shampoos que contengan sulfuro de selenio o ketoconazol. Y bueno, además de estas recomendaciones, también nos indican que podemos utilizar como tratamiento farmacológico acetato de triancinolona seguido de un masaje palpebral, que esto va a ser casi tan eficaz como el curetaje. Ajá. Y con menos molestias y dolor para el paciente, porque pues a comparación de estar ahí cortando. Y bueno, respecto al acetato de triancinolona, este ahí, bueno, se divide de acuerdo a el tamaño del nódulo. Si es menor de 4 milímetros, se utiliza una dosis de 0.2 mililitros sobre 5 a 10 miligramos. Y en lesiones de 4 a 6 milímetros, se utiliza de 0.2 mililitros sobre de 20 a 40 miligramos. Pero, como les decía, el tratamiento de elección casi siempre es la incisión y el curetaje. Y pues esta pues ya se deriva al oftalmólogo, no podemos hacer en consulta de primer nivel, porque ya es un procedimiento más, pues sí, más
más avanzado y que incluso requiere anestesia porque vamos a cortar. Bueno, respecto a este, pues como recomendaciones generales, lo que se nos pide es realizar de primera intención la incisión y curetaje de lesiones mayores de 6 milímetros cuando el tratamiento, por ejemplo, conservador, que sería todo lo que les mencioné de compresas, higiene, el uso de acetato de triamcinolona, no funcionaron. Entonces, si nada de esto funcionó y es una lesión mayor a 6 milímetros, pues pasamos a la incisión y el curetaje. Realmente la triamcinolona, doctora, los esteroides intralesionales se ponen sobre todo en chalaciones pequeñitos, que sí se alcanzan a deshacer con el esteroide. Cuando son chalaciones grandes, más de 4 o 5 milímetros, no se van a reabsorber con triamcinolona, los tienes que abrir a fuerzas. Entonces se pone una pinza que tiene una base y un anillo. Se vierte el párpado y se hace la incisión, como ya nos dijiste, vertical. Ya que se hizo la incisión, se hace disección cortante y con una legra pequeñita se saca el contenido. Ya al final, ya que salió toda la pus y la grasa que están ahí atrapadas, se intentan localizar la pared del quiste y idealmente se debe de quitar para que no se vuelva a formar. Ya cuando terminaste de eso, retiras la pinza y la pinza es obviamente para hacer hemostasia y limitar la lesión y que no te esté sangrando durante el procedimiento. Una vez que ya terminas el procedimiento, retiras la pinza y obviamente pues va a haber sangrado. Le pones un parche compresivo y ya se lo dejas unas 2 o 3 horas y ya después le inicias tratamiento igual con antibiótico combinado con dexametasona o con algún esteroide. Ok, seguimos, doctora. Sí, gracias, doctora. Ay, perdón. Y bueno, aquí nos presentan el algoritmo de la guía de práctica clínica que, bueno, aquí actúan de acuerdo al tamaño de la lesión. En lesiones menores a 6 milímetros, empezamos con la aplicación de triamcinolona en dosis única. De aquí, si no mejora, bueno, no, perdón. Y aquí nos marca otra vez ya las dosis que les mencioné. Si no mejora, pues ya directo nos vamos al curetaje. Si mejora, pues ya damos de alta a nuestro paciente y lo regresamos a primer nivel. Y si tiene factores de riesgo, perdón, pues tratamos de mantenerlos controlados, ¿no? Para que no vaya a ser algo recurrente. Si el tamaño de nuestra lesión es mayor a 6 milímetros, pues ya de lleno entramos al curetaje. Y bueno, aquí les puse un video y bueno, viene cómo se realiza la incisión y el curetaje. Y bueno, es básicamente todo lo que ya nos comentó la doctora. Y bueno, viene en inglés, pero lo importante es que vean cómo se realiza. A ver, se los voy a poner. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is a little disgusting. This is my eyeball, a chronic chalazion, which has become sort of acutely inflamed. It's been there for months, so the injection is going in, and this is the part that hurts the most. By far, that little tiny needle with that anesthesia just burns like a mother. And I was sitting up at the time, and I started to get a little vagal, actually. I also have one in my lower lid, so they're doing that as well. So here's what they do, is that they invert your lid, and then they excise out the gland, basically. And then here comes sort of the pussy nastiness and globular material that's sort of semi-fibrosed, but he's working around the edge of it and bringing out the entire gland now. So popping that crap out, plus the gland, and it won't happen again in that gland, let me tell you, because it's going to be a big hole in a second here. You'll see when he pulls this out. That's a cool little clamp that they've got there. So now see the giant hole that is in that lid? That is where my gland used to be. Now he's going to sort of ronger around it some more and make sure he's got all of that gland capsule out so that you don't get any residual gland tissue in there. So just cleaning all that up. Nice big giant hole. Oh yeah, I'm going to have an extremely large black eye tomorrow. And then we're going to move here in a second and do the lower lid.
Does it hurt at this point? No. There's a lot of pressure though. So here's the special little clampy clamp again. So I've got another one of these in my lower lip. I've actually had, this is now my fourth one of these in different places, in different eyeballs. It's really white man's curse. So middle-aged white man, a little ocular rosacea. These are recurrent. So again, you're gonna do the same thing. It's basically gonna excise out this infected gland. And you know, these are inflamed. I shouldn't even say infected because this is inflamed right now. It's not clear if it's acutely infected, but they get blocked up and then they can have an inflammatory reaction from infection, non-infection. And like I said, these have been there for a couple of months and then they just got worse and worse and worse and thought they were going to explode. So it's cutting it out and doing the same process again, taking out that gland and then sort of rongering the crap around it. And there it is, all done. Now I have a bloody, meaty, nasty eye. Put a little pressure on for some hemostasis, little antibiotic ointment. The discharge instructions are keep this eye patch on for a couple of hours, and then we're going to put some ointment on in the morning at night and see you back in a month, and it should be fine. So there it is in all its glory. Herbert's Chalasian / sty, all fixed. Thank you, Dr. Lee. Y bueno, ya, ya vimos, pues en sí no es un proceso, no es un procedimiento tan complicado, pero pues sí lo debemos de enviar a segundo nivel porque pues solamente ellos son los expertos en todo esto y ya tienen experiencia, entonces son el ojo en sí, pues es una estructura muy delicada, entonces si nos llegamos a equivocar, podemos dejar mucho daño en el paciente. Bueno, ya vamos a pasar al último tema, que es la dacryocystitis, la cual, bueno, viene del griego, que significa dacrión, lágrima, y quistis, bolsa. Y bueno, básicamente istis pues viene haciendo referencia al estado inflamatorio. En sí, pues podemos definirla como una enfermedad inflamatoria del saco nasolagrimal, el cual lo que va a provocar es que, bueno, es típicamente causado por una obstrucción y esto va a provocar posteriormente una subsecuente estasis de lágrimas. Esto lo vamos a ver nosotros a través de una inflamación en la zona inferomedial del carúnculo. Aquí abajito podemos ver una tabla en la cual nos menciona que existen diferentes tipos de patologías que se dan en el sistema lagrimal, que bueno, se dividen en altas y bajas. En altas nos habla sobre la genesia de la vía lagrimal, una dacriocele o canaliculitis, mientras que en las bajas nos habla de lo que vamos a hablar hoy, que viene siendo primero la diacrostenosis congénita, la diacrocistitis aguda y la dacriocistitis crónica. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar de lleno a la enfermedad, pues tenemos que hablar un poquito acerca de la anatomía y la fisiología del sistema lagrimal. Y bueno, este está constituido por 4 puntos importantes que vienen siendo los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Primero, en los puntos lagrimales, estos básicamente vienen siendo puntos que se van a estar ubicados específicamente en la zona del carúnculo. Estos van a ser 2, un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior. Estos pues van a ser como el punto de entrada o la parte de entrada para el sistema lagrimal en sí. Luego tenemos los canalículos lagrimales. Esos canalículos lagrimales son los que vemos ahí como que empiezan yéndose en una dirección ascendente, por ejemplo el canalículo superior y el canalículo inferior, y después se dirigen de forma medial hacia el saco lagrimal. Estos canalículos se van a dividir en 2, que viene siendo la ampolla de 2 milímetros. Esta ampolla, lo que se menciona es que es la parte que está delimitada por la entrada, que viene siendo el punto lagrimal, y por medio de el giro que realiza en sentido medial hacia el saco lagrimal. Entonces, una vez que ya nos dirigimos específicamente en la parte de ese giro que les menciono, ahí ya estaríamos hablando ahora del canalículo, que el canalículo mide más o menos 8 milímetros. Este canalículo lo que va a tener la capacidad va a ser que va a conectar tanto, bueno, la parte de los puntos lagrimales con respecto al saco lagrimal. Pero antes de que llegue al saco lagrimal, en el 90% de los pacientes vamos a encontrar que ellos van a tener como una unión de este canalículo. Tanto el canalículo superior como el canalículo inferior se van a unir y me van a dar el canalículo común. Y ya una vez que llegamos al canalículo común, este va a estar delimitado con respecto al saco lagrimal por medio de un pliegue que se conoce como la válvula de Rosen-Müller. Entonces,
Una vez que, bueno, estas válvulas lo que van a hacer es que van a evitar que el contenido lagrimal se regrese a través del sistema lagrimal y pues independientemente, por ejemplo, de las posiciones que nuestro paciente adopte, pues no se va a poder dar esta regresión en sí. Posteriormente tenemos el saco lagrimal. El saco lagrimal va a medir 10 milímetros. Este saco lagrimal pues va a estar delimitado en la parte por la válvula de Rosenmüller y en la parte inferior por medio del conducto nasolagrimal. Finalmente, este conducto nasolagrimal va a medir más o menos 12 milímetros y va a tener una dirección más lateral con respecto a la nariz, y este va a vertir su contenido en el meato inferior, pero va a estar delimitado con este por medio de la válvula de Asner, que también es un pliegue que va a evitar que la regresión, bueno, evita dos cosas. Primero, la regresión de todo este líquido lagrimal, y la otra viene siendo que va a evitar que la microbiota residente de la nariz pues pase directamente al sistema lagrimal. Y bueno, pues darle clic, por favor. Y bueno, por ejemplo, en estas imágenes lo que nos menciona es que una vez que se da la liberación de las lágrimas, pues estas se van a encontrar dispuestas a partir de las bandas marginales, tanto superior e inferior. Y estas, pues lo que van a hacer es que posteriormente se van a acumular específicamente en el lago lagrimal, en sentido medial a los puntos. Y bueno, estas, como lo que nos menciona en la literatura, viene siendo de que van a subir por medio de dos mecanismos, que es el mecanismo combinado de capilaridad, que es característico de los líquidos, y de succión. Este mecanismo de succión va a estar dado ya que primero se menciona que en cada parpadeo, como lo vemos en la imagen B, va a provocar que el músculo orbicular ocular pretarsal ocluya las ampollas y también comprima o forma una presión positiva específicamente en los canalículos horizontales. Entonces, al formar esta presión positiva, lo que va a provocar es que las lágrimas fluyen directamente hacia el saco lagrimal. Entonces, una vez que se dirigen y que pasan hacia el saco lagrimal, pues lo que les había mencionado ahí es que vamos a encontrarnos con la válvula de Rosenmüller, la cual va a impedir es la regresión. Entonces, una vez que impide esta regresión, posteriormente que el párpado ya se abre, estos canalículos lo que van a hacer es que van a formar ahora una presión negativa que va a posteriormente verse identificada por medio del mecanismo de succión. Es por ello que las lágrimas van a subir por medio también de la capilaridad y finalmente por la succión en sí. Y también lo que nos menciona es que no solamente esta presión va a estar ejercida específicamente en la región de los canalículos, sino que también se va a dar a lo largo de todo el sistema lagrimal, es decir, que va a provocar esta presión también dada en el saco lagrimal y también en el conducto nasolagrimal. Y bueno, sí, gracias. Y bueno, ya para pasar ahora sí en la patología, pues ya podemos hablar de la clasificación. Aquí hay veces que, por ejemplo, en literatura se mencionan como ciertas confusiones. Por ejemplo, se menciona acerca de la diacrocistitis congénita o la diacrocistitis adquirida, en la cual en sí, si nos basamos directamente en la definición, nos dice que la diacrocistitis viene siendo la inflamación procedente de una obstrucción. Y en sí, una diacrocitis congénita nos estaría hablando de que se dio esta inflamación en sí, dada por un proceso patológico durante el canal de parto, ya sea que se haya dado una diacroestenosis, que la diacroestenosis viene siendo en sí nada más la obstrucción, que esta permitió que se diera la infección. Y bueno, en sí, para empezar ya un poquito así, hacer la diferencia entre la diacrocitis aguda y la diacrocitis crónica. Primero, la diacrocitis aguda se menciona en la literatura que se va a definir como una tumoración que va a ser inflamatoria y se va a encontrar en el ángulo interno del ojo y la nariz. Este va a estar caracterizado porque va a presentar edema, dolor y algunas veces puede ser supurativa. Mientras que la diacrocitis crónica, esta va a ser una forma más frecuente, ya que aquí lo que va a pasar es que va a ser como el estado repetitivo de la diacrocitis aguda. Es decir, que va a haber una predisposición a una colonización más crónica. Y en cuanto a la diacrocitis congénita, va a estar dada por una obstrucción congénita de la vía lagrimal y esto va a afectar al 1% de los neonatos. Aquí como tal, pues, o sea, si nos imaginamos, si hay una obstrucción del sistema lagrimal, lo que va a provocar es que
va a haber una estasis de lágrimas y esa incapacidad de vertir el contenido va a ser como un estado propicio para las infecciones. Es por ello que en cierta forma, pues la diacrocitis congénita es más que nada la formación de una diacrostenosis y posteriormente se da la diacrocitis congénita en sí. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a la epidemiología, lo que tenemos es que el 50% de las diacrocitis agudas, estas evolucionan a la forma crónica. Afectan solamente a 1 por cada 3.884 recién nacidos y se da primordialmente en mujeres mayores de 40 años, aunque en la literatura también menciona que el pico en el cual se empieza a dar en sí en la población general viene siendo entre los 60 y los 70 años. En los adultos se menciona que los que son más predispuestos son las personas de tez blanca, y estos porque, bueno, tienden a padecer enfermedades como sarcoidosis o granulomatosis fulangitis, que vienen siendo formas de dacrocistitis de forma adquirida, bueno, la literatura la refiere así. Y otra de las características es que las mujeres van a representar el 65% de la población que puede sufrir esta patología. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, encontré en una parte que los divide bueno, los divide en grupos etarios. Nos habla primero de los niños, que los organismos comúnmente aislados vienen siendo el Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolíticos, bueno, beta hemolíticos, Haemophilus influenzae o Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a los adultos, nos hablan sobre las especies de Streptococcus, Propionibacterium, Prevotella o Fusobacterium. Inclusive también lo que nos mencionaba es que en aquellos, bueno, en ciertos pacientes puede haber como una predisposición a padecer esta enfermedad, ya sea que, bueno, porque tengan hipertrofia del cornete inferior o desviación del tabique nasal, inclusive aquellos que presentan pólipo nasal o rinitis alérgica. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la fisiopatología, pues en cierta forma se podría decir que son como complementarias, porque bueno, en la congénita nos habla sobre una persistencia membranosa que puede ser que bueno, la más común viene siendo en la válvula de Asner, en la cual lo que nos dice es que se va a dar como una obstrucción en este punto, lo cual va a evitar o no va a permitir que el sistema lagrimal funcione de la mejor forma y se va a encontrar una estasis de lágrimas en todo este sistema. Entonces, como les menciono, finalmente lo que va a provocar es que haya una obstrucción del sistema lagrimal que posteriormente se va a ver evidenciado por estas de lágrimas y va a ser un ambiente muy favorable para los organismos. Estos, pues una vez que ya se da la infección, va a provocar una inflamación del saco lagrimal y también una hinchazón de la zona inferomedial de la órbita. Y aquí es por eso que les digo que parece que se juntan, ya que finalmente las dos siguen como el mismo camino. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que la dacrocitis aguda nos habla más que nada sobre la presencia de epífora, una retención del material mucopurulento en el saco lagrimal y los datos clínicos de inflamación, que puede ser rubor, dolor, aumento de la temperatura local. Inclusive en la literatura nos mencionan que se puede dar como una formación de abscesos o fístulas e inclusive también una parte importante que también mencionaba la literatura es que muchas veces puede dar el desarrollo de celulitis falcioral, que si bien esto viene siendo la complicación y no como tal la patología en sí, porque como tal la diacrocitis aguda se define como una inflamación específicamente de la región hemisferomedial del ojo y no como tal que implica otras zonas como puede ser el párpado o puede ser también la órbita en sí, que también se conoce como la celulitis periorbitaria, que esta pues también es una complicación de esta patología. Siguiente, por favor. En cuanto a la crónica, lo que aquí nos menciona la literatura es que van a ser los cuadros repetitivos de la diacrocitis aguda. Va a haber también como se evidencia un aumento del menisco lagrimal en los pacientes. Bueno, esto lo característico aquí es que se da en pacientes que recibieron tratamiento conservador, pero no tuvo éxito. Otra es que van a presentar epífora de forma persistente, van a tener un incremento del saco lagrimal y esto va a ser por la retención del material mucoso y el paciente normalmente se va a drenar solo. Bueno, esa es una de las medidas terapéuticas del tratamiento conservador, que es drenar. Y pues muchas veces como los pacientes ya vieron que anteriormente cuando habían acudido se podían quitar su dolor o su molestia a partir del drenaje, pues ellos ya lo empiezan a aplicar por ellos mismos.
y otra pues viene siendo la formación de absceso o de fístula. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues primeramente tenemos que determinar si se trata de una diacrositis aguda o crónica, y eso pues era con lo que les había mencionado. Muchas veces, pues por medio de la anamnesis de la exploración física, pues nosotros la podremos determinar. Pero otra de las características que nos menciona la literatura viene siendo de que podemos utilizar una técnica que se conoce como la irrigación de la vía lagrimal, que esta va a consistir primero en aplicar anestesia tópica en el saco conjuntival con el fin de evitar que, pues, por medio de la maniobración, pues le provocamos dolor a nuestro paciente. Otra va a ser que por medio de una jeringa con solución salina vamos a introducir una cánula de irrigación. Y esta cánula de irrigación nos va a servir para que por medio de la evaluación de todo el sistema lagrimal podamos identificar si existe alguna resistencia. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el trayecto del canalículo común, y después nos vamos a seguir al conducto común. Y a partir de este vamos a empezar a introducir la solución. Y bueno, aquí es importante tener en cuenta, y por eso quise también meter más que nada la fisiología de la anatomía y la fisiología del sistema lagrimal, porque gracias a ello podemos explicar esta técnica. Lo que vamos a nosotros a hacer es que por medio de la introducción de esta solución, nosotros esperamos que de forma fisiológica esta solución pues pase todo el sistema y llegue sin problemas hacia la faringe. Y por medio de este tránsito, nosotros vamos a esperar que nuestro paciente posteriormente nos confirme la sensación o el sabor de la solución. Entonces, en cierta forma, lo que se vale esta técnica es que el paciente posteriormente lo confirme. Nosotros también lo que podemos hacer es que por medio de la cánula vamos a identificar las resistencias, o también se conocen como topes. Estos se dividen en dos. Vienen siendo los topes blandos o los topes duros. En cuanto a los topes blandos, pues vienen siendo básicamente que haya habido un problema relacionado al acomodamiento del canalículo, es decir, que pues muchas veces puede ser por problemas en la anatomía, que es lo que les mencionaba, que el 90% de los pacientes, pues nosotros esperamos que tengan el conducto común, pero muchas veces pues puede directamente que los canalículos viertan su contenido en el saco lagrimal. Entonces eso podría ser una resistencia de tipo blanda. Entonces lo que tendríamos que hacer básicamente es acomodar el canalículo y seguir. Y una vez que nosotros lleguemos a encontrarnos con una obstrucción completa al paso, que se conoce como los topes duros, estos se dividen en dos, que puede ser primeramente que haya una obstrucción en el punto lagrimal y desde ahí no pudo pasar. Entonces, o bueno, también existe otra que ya se da en sí por la diacrocistitis, que ya sea porque se dio una obstrucción en el saco lagrimal, específicamente en la región de la válvula de Asner, y que aquí pues ya podemos hablar ya en sí de la patología de la diacrocistitis. Y bueno, aquí también vamos a tener pues el saco lagrimal ya lleno. Siguiente, por favor. Y otra de las formas que tenemos viene siendo la diacrocistografía o la gamagrama lagrimal. Esta lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un medio de contraste en la conjuntiva del paciente. Vamos a tratar de detectar la estenosis en los distintos pues, niveles de las vías lagrimales a través de las tomas de la diacrocistografía. Y también una de las características importantes de este estudio es que nos va a permitir planear el abordaje quirúrgico. Como lo podemos ver en la imagen, esta es una paciente, es una mujer la cual presentó sarcoidosis. Esta sarcoidosis lo que le provocó pues, fue un estado inflamatorio en la zona que, en cierta forma, pues lo que propició fue la obstrucción de la vía lagrimal. En sí, lo que nos menciona aquí es que si nosotros encontramos que el medio de contraste no pasa, pues obviamente vamos a estar hablando de un diagnóstico positivo. Entonces, básicamente va a consistir en estarle tomando la diacrocistografía de forma continua para ver específicamente si hubo un paso o no, y vamos a identificar específicamente dónde está la obstrucción a partir de la retención en el nivel que se evidencia. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con esta porque pues, existen varias patologías que se asemejan. La primera pues, nos menciona sobre el tumor de saco lagrimal, que pueden ser benignos o malignos. Estos pues presentan visión doble, llenura del párpado o del lado de la cara, y también nos mencionan que estos pacientes refieren dolor. El diagnóstico lo vamos a realizar por medio de una tomografía computarizada o una resonancia magnética.
Otro pues viene siendo el ursuelo, que lo habíamos visto anteriormente, que va a ser la protuberancia pequeña, roja o dolorosa, que va a crecer en la base de la pestaña o por debajo del párpado. Aquí lo que vamos a ver pues van a ser la presencia de la masa rojiza, el dolor en el párpado, hinchazón de los párpados, e inclusive pues lo que vamos a hacer aquí va a ser básicamente la examinación del párpado. Siguiente, por favor. Otro pues vienen siendo los tumores palpebrales, los cuales son mayoritariamente benignos. Esto nos dice que la forma pues va a ser un nódulo que puede ser también evidenciado a través de una ulceración de la piel o irregularidades en el margen del párpado. Aquí también la localización va a ser en la parte inferior, en el canto interno, y también se puede encontrar en el párpado superior. Y esto lo vamos a hacerle diagnóstico por medio de una exploración oftalmológica y con una realización de biopsia. En cuanto a la celulitis, pues era lo que les mencionaba, que pues más que nada viene siendo una complicación de nuestra patología, ya que se va a deber a una infección de la grasa o de los músculos que rodean al ojo, y aquí los síntomas van a ser una inflamación dolorosa en los párpados, ojos saltones, disminución en la visión, dolor al movimiento, y también lo que los menciona es que muchas veces los pacientes llegan a mostrar datos de fiebre de mayor a 30, bueno, generalmente de 38.9 grados centígrados, o inclusive puede ser más alta, y el diagnóstico pues lo vamos a realizar por medio del conteo sanguíneo completo o un hemocultivo. Y pues nuevamente les repito, o sea, básicamente la celulitis pues viene siendo una complicación de nuestra patología en sí y no como tal por la diacrocistitis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento agudo, pues lo que vamos a utilizar va a ser la administración sistémica de antibióticos. Aquí, bueno, había visto en la literatura que mencionaba que esta aplicación sistémica de antibióticos se iba a realizar muchas veces en casos de complicaciones. Por ejemplo, que en caso de que presente ya la celulitis, inclusive se puede utilizar la aplicación del antibiótico de forma tópica, pero pues bueno, como lo había mencionado anteriormente mis compañeras. Y en cuanto a la indicación de la administración sistémica de antibióticos, nos menciona que vamos a utilizar cefalexina de 500 miligramos, lo vamos a administrar de vía oral cada 6 horas, o amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos de vía oral cada 8 horas. Y el tratamiento va a tener más o menos una duración que va desde 10 a 14 días. En cuanto a las medidas mecánicas, pues viene siendo aplicarlas con compresas calientes con el fin de disminuir toda la sintomatología, o realizar masajes suaves en la zona cantal interna. Estos pues masajes suaves, lo que se mencionaba era que teníamos que primeramente aplicar dedos sobre la región que se encuentra en los canalículos, tanto superior como inferior, con nuestro dedo índice, y a partir de eso íbamos a hacer como bueno, eso se mencionaba más que nada en los niños, íbamos a aplicar el dedo en esa zona, íbamos a formar como una presión persistente, y vamos a tratar de hacer que se drenara a través del sistema lagrimal en sí. O sea, íbamos a aplicar la presión ahí en los canalículos para evitar que se saliera todo el contenido hacia el ojo, y luego íbamos a seguir hacia la región nasal para tratar de drenar todo el contenido hacia el conducto nasolagrimal y finalmente pues al meato inferior. Otra de las características pues viene siendo la incisión o realizar un drenaje si el absceso se intensifica. Y en cuanto a los lactantes, nos mencionaba que podemos nosotros aplicar como una compresión forzada, y esto que era más o menos lo que les platicaba, que lo que vamos a provocar posteriormente va a ser la ruptura de las membranas y vamos a dar en sí la permeabilidad que necesitamos. Aunque también otra de las características que se menciona en la literatura es que si existe una obstrucción que es permanente y esta es mayor a 6 meses, se va a realizar un sondeo nasolagrimal, igual con el fin de permitir esta permeabilidad. Y finalmente, igual en esta parte del tratamiento agudo, había literatura que mencionaba también que podíamos identificar el agente infeccioso por medio de la tinción de Gram o cultivo de material que exprimimos a partir del saco lagrimal. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento crónico, aquí nos hablaba sobre la realización de la... Doctor, espérame tantito. La realidad es que drenarlo así como tú dices está súper en chino. Imagínate que es un paciente que viene con un absceso terrible en el dorso de la nariz. Está inflamado, le duele, está rojo y la verdad es que apenas si deja que lo toques. Entonces, generalmente lo que hacemos
es madurar el absceso. Le damos el antibiótico que ya nos mencionaste y le mandamos un antibiótico tópico, un antiinflamatorio tópico y un antiinflamatorio sistémico. Ya que logré que se madure bien el absceso, entonces voy a drenar el absceso. Generalmente se drena por piel. Porque drenarlo así como tú nos dices, la verdad es que está súper en chino. Entonces, una vez que ya drenamos el absceso, ese paciente, pues forzosamente tiene de base una estenosis, una dacroestenosis. Entonces, no lo podemos operar en el momento agudo. Tenemos que esperar a que se enfríe el cuadro infeccioso agudo. Ya le dimos su tratamiento por 10 días, ya bajó el proceso infeccioso, la inflamación, ya no le duele. Entonces, ahora sí lo programamos para dacriocistorrinostomía. Y en los niños pues pequeños pues es algo similar. Obviamente va a ser un poco más complicado drenarle el absceso, pero lo tienes que drenar. Y de base pues siempre va a haber una dacroestenosis. Si es una dacroestenosis congénita, por ejemplo en un niño, pues la verdad es que el sondeo lagrimal no te va a servir de nada. Le vas a tener que hacer a fuerzas una dacrointubación. Y si con la dacrointubación no queda, pues le tendrás que hacer una dacrocistorrinostomía. Generalmente en los niños pequeños se hace intubación. En los adultos, pues dependiendo de dónde esté la obstrucción, sea alta o sea baja, pues se hace dacrointubación o se hace dacrocistorrinostomía. Pero el cuadro agudo es un absceso, y un absceso, si tú no lo drenas, pues el paciente no va a mejorar. Y la verdad es que es un paciente que viene con mucho dolor, con mucho dolor, con la cara muy inflamada y que apenas si te deja tocar. Entonces, si necesitas madurar, que esté bien maduro el absceso para que sea con más. La realidad es que tenemos que drenarlo hacia la piel. Sí, Gracias, doctora. Bueno, entonces ya pasaríamos a la última parte del tratamiento crónico, que nos habla sobre la dacrocitorrinostomía, que básicamente pues viene siendo la formación de una fístula permanente que va a estar comunicando el saco lagrimal y la fosa nasal. Y bueno, la técnica más común es que se va a realizar una fístula a través de una osteotomía en los huesos de la nariz para conectar el saco lagrimal con la mucosa nasal y así pues poder instalar un paso para la lágrima por el saco y el conducto nasolagrimal. Y bueno, esto lo que se menciona es que se puede realizar por medio de la intubación temporal o por medio de la intubación temporal por medio de un conducto de silicona, o que podamos aplicar también la dilatación del sistema lagrimal en sí por medio de una sonda o un globo. Y pues ya, básicamente eso ya sería todo. Ok, la verdad es que yo creo que están como mal divididos los temas. Por ejemplo, esta parte del orzuelo y el chalación, a lo mejor la hubieran tocado las doctoras que están buscando y no encuentran información de blefaritis, por ejemplo. Y ustedes hubiesen tratado solamente la dacrocistitis aguda y crónica, y lo que sí valdría mucho la pena que revisen es la dacroestenosis congénita. La dacroestenosis congénita es muy común, muy común. Es muy común que las mamás traigan a los niños pequeños, lactantes, con por lagrimeo, por epífora, por conjuntivitis infecciosas recurrentes, y que el médico familiar pues generalmente no sabe qué hacerle. Y los mandan al pediatra y el pediatra pues está casi igual, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño pequeño, lactante, menor de 1 año, que viene por lagrimeo y conjuntivitis recurrentes, lo que tengo que hacer es que, bueno, primero tengo que saber que en la inmensa mayoría de las dacroestenosis congénitas son
por imperforación de las válvulas o bien por eversión de las válvulas de Hesselbach. Entonces, si yo capto a un niño pequeño antes del año y le doy un masaje en el saco lagrimal enérgico con el pulgar 4 o 5 veces al día, voy a lograr, si no está totalmente estenosado, voy a lograr destaparlo. Pero resulta ser que tanto el médico familiar como el pediatra les mandan los masajes en los párpados. O sea, eso y nada es exactamente lo mismo. El masaje se tiene que hacer en el saco lagrimal y tiene que ser con el pulgar de arriba para abajo para hacer una presión positiva y tratar de que las válvulas se inviertan, están evertidas. Entonces, con eso, hasta el año y medio de edad podemos lograr que se quite la dacroestenosis y que empiece a drenar la lágrima. Si ya tiene el niño más de 1 año y medio y no se ha logrado destapar con el masaje, entonces esos niños pues van a caer en dacrointubación. La desventaja de la cirugía de las vías lagrimales es que tiene una tasa de falla alta. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, pues debemos de tratar de evitar la cirugía en la medida de lo posible. Entonces, el primer paso, pues, es ¿cómo se llama? El masaje, pero de un masaje correcto, como debe de ser, y tratar los cuadros de conjuntivitis que se presenten, porque tenemos que darle, si está teniendo secreción, le vamos a decir a la mamá que le haga el masaje. Al hacer el masaje vamos a sacar toda la secreción que está ahí acumulada, que es lágrima que se contaminó, porque no se pudo ir hacia el conducto nasolacrimal. Entonces le hacemos el masaje, sale la secreción, le decimos que la limpie y le ponga la gotita. Y así lo va a estar haciendo cada 4 horas que le toque el antibiótico, ya sea cloranfenicol, ciprofloxacina, tobramicina. Y ya que se quitó la secreción, entonces le hacemos el masaje, el puro masaje, pero de manera, como ya les dije, y de manera constante. Si yo lo hago así, en el 90% de los pacientes, voy a lograr quitar la estenosis o la obstrucción. Y es un pequeño porcentaje de niños el que va a caer en dacrointubación. En los pacientes adultos, la estenosis de las vías lagrimales pues ocurren por otras situaciones. Puede ser por conjuntivitis frecuentes, por uso de fármacos, como por ejemplo los pacientes que usan hipotensores oculares, por mucormicosis, por cuadros recurrentes de sinusitis. Entonces son pacientes que tienen otra etiología diferente y que obviamente, pues, la inmensa mayoría de las veces con sondeo lagrimal, pues no van a quedar. Y van a caer ya sea en dacrointubación o en dacrocistorrinostomía, ¿vale? Pero sí, yo creo que sí está como mal distribuidos los temas. Alguna vez intenté como redistribuirlos, pero como se pusieron bien intensos, pues ya los dejé así, pero sí sí hay algunas cosas que como que no están muy de acuerdo. Pues muy bien, doctores, muy bien su plática. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Gracias. No. Ok. Entonces, nos vamos a ver el día lunes. El día lunes, sí tengo ya programada consulta normal. Entonces, mi último paciente está citado a las 6 de la tarde, desde las 2:30. Entonces, muy seguramente la clase del lunes va a tener que ser a las 6:30. ¿Qué tema vamos a ver? Uveitis, doctora. Uy, caray. Tratamos de resumir en lo que se puede. Ok, entonces, pues bueno, yo espero terminar bien a esa hora. La verdad es que esta es otra situación. Hay temas muy largos, y hay temas muy cortitos. Hay equipos que tienen que revisar muchas cosas y hay equipos que tienen que revisar pues, prácticamente muy poquito información.
que tampoco estoy así como muy de acuerdo, y uno de estos es la uveitis. La uveitis es un tema súper amplio, súper complicado. Hay cualquier cantidad de agentes patógenos y no patógenos que causan una uveitis. Entonces, vamos a tratar como que las causas más frecuentes, ¿no? Y bueno, pues habrá que leerse las demás, pero con que nos sepamos las más frecuentes, ya con eso la hicimos, ¿sale? Entonces nos vemos el lunes, si le pueden avisar a Mara, porque ya no supe si entró o no entró en la clase, para que me mande el link más o menos como a las 6. Si pudiera que sea antes, pues yo les aviso, ¿sale? Que pasen buen fin de semana, descansen. Igualmente. Gracias, doctora. Gracias, Igualmente. doctora. Gracias, doctora. Bye. Saludcita.